Un sismo solo dura segundos, pero puede cambiarlo todo. En países como Perú, donde los temblores son parte de la vida, construir sin preparación es jugar con el futuro. En este video aprenderás qué son los sismos, cómo afectan las estructuras, qué tecnologías usamos para enfrentarlos y qué dice la norma E 030 para proteger lo más importante, que es la vida. ¿Qué es un sismo y por qué ocurre? Un sismo, también llamado terremoto, es una vibración o sacudida del suelo producida por la liberación repentina de energía que ha estado acumulándose en el interior de la Tierra. Esta liberación se genera principalmente por el movimiento de las placas tectónicas, grandes fragmentos de litosfera que flotan sobre el manto terrestre. Dichas placas no están fijadas, se desplazan continuamente en un ritmo de algunos centímetros por año debido al calor interno del planeta. Cuando estas placas interactúan, ya sea rozándose, chocando o separándose, se genera esfuerzos o tensión en la corteza terrestre. Estas tensiones se acumulan progresivamente hasta que el material rocoso no puede soportarlas más y se rompe de forma brusca, liberando la energía acumulada en forma de ondas sísmicas que se propagan a través del suelo. Eso es lo que percibimos como un sismo. Tipos de movimientos tectónicos. Convergentes. Una placa se introduce por debajo de otra, como ocurre en la costa del Pacífico sudamericano. En el caso del Perú, la placa de Nazca se hunde bajo la placa sudamericana, generando una gran acumulación de energía sísmica. Este proceso es responsable de la mayoría de los sismos fuertes que ocurre en la región. Divergentes. Las placas se separan permitiendo que ascienda magma desde el manto. Esto ocurre generalmente en las dosas oceánicas como la del Atlántico Medio. Transformantes. Las placas se deslizan lateralmente una junto a otra. Un ejemplo claro es la falla de los Andes en California, donde se genera sismos frecuentes debido al roce entre la placa del Pacífico y la placa norteamericana. Dato interesante, la succión de la placa de Nazca bajo Sudamérica ocurre a un ritmo promedio de 7 centímetros por año. Aunque parezca lento, la velocidad provoca que se acumule una enorme cantidad de energía durante décadas, incluso siglos. Cuando esa energía se libera, puede provocar un sismo devastador en apenas unos segundos. Por eso, entender el comportamiento de las placas tectónicas es esencial para prever los efectos de los sismos y diseñar estructuras más seguras. Zonas sísmicas en el Perú. El Perú es uno de los países más sísmicos del planeta, debido a que se ubica en el cinturón de fuego del Pacífico, una región que concentra más del 80% de los sismos del mundo. En esta zona, la placa de Nazca se subduce bajo la sudamericana, generando actividad sísmica constante. Para clasificar el nivel de amenaza en un territorio nacional, el Reglamento Nacional de Edificaciones E 030, diseño sismorresistente, divide al país en tres zonas sísmicas según el nivel de aceleración del suelo que se espera en un evento sísmico severo. Zona 3. Alta amenaza sísmica. Es la franja costera y sur del país, donde se registra la mayor cantidad de sismos destructivos. Aquí se encuentran ciudades como Lima, Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna. En estas zonas,
Las construcciones deben diseñarse con estrictos criterios sísmicos resistentes. Zona 2. Amenaza sísmica intermedia. Incluye regiones de la Sierra Central y Sur como Huánuco, Ayacucho, Cusco y Junín. Si bien los sismos no son tan frecuentes como en la costa, sí pueden ser peligrosos y generar daños importantes. Zona 1. Baja amenaza sísmica. Comprende principalmente la selva central y oriental, como partes de Ucayali, Loreto y Madre de Dios, donde la actividad sísmica es baja pero no inexistente. Sin embargo, esta zonificación es macro, es decir, a nivel regional. Para un análisis más preciso en zonas urbanas, se utilizan las microzonificaciones sísmicas. Microzonificación sísmica. Incluso dentro de una misma ciudad, la intensidad de un sismo puede variar dependiendo del tipo de suelo sobre el que se construye. Esto se debe a que las ondas sísmicas se comportan de manera diferente según la composición del terreno. Suelos blandos o arenosos tienden a amplificar las ondas sísmicas, haciendo que las vibraciones sean más intensas y prolongadas. Suelos rocosos o compactos tienden a disipar mejor la energía, reduciendo el impacto del sismo. Ejemplo real: en Lima, el distrito de Villa Salvador, que se asienta sobre suelos más sueltos, experimenta mayor amplificación sísmica que distritos como San Borja, donde el suelo es más estable. Esto significa que dos edificaciones con el mismo diseño estructural, pero en diferentes tipos de suelos, pueden comportarse de forma muy distinta durante un terremoto. Por eso, conocer la microzonificación de un terreno es fundamental al momento de diseñar edificaciones seguras, especialmente en un país con tanta actividad sísmica como el Perú. Efectos de los sismos en las estructuras. Cuando ocurre un sismo, el suelo se mueve bruscamente, pero los edificios tienden a quedarse en su lugar debido a su inercia. Esta resistencia al cambio de movimiento hace que se generen fuerzas sísmicas internas en toda la estructura. Cuando más pesada es la edificación, mayor son las fuerzas inerciales que actúan sobre ella. Estas fuerzas provocan distorsiones laterales llamadas derivas, que pueden comprometer la estabilidad y seguridad del edificio. A continuación, los efectos más comunes que sufren las estructuras durante un sismo. Daños estructurales frecuentes. Grietas estructurales. Aparecen en columnas, vigas y muros de carga, especialmente si los elementos no fueron diseñados adecuadamente para resistir fuerzas laterales. Estas grietas pueden comprometer seriamente la capacidad portante del edificio. Falla por corte. Sucede principalmente en columnas cortas y delgadas que no tienen suficiente altura o refuerzo para absorber la deformación. Estas columnas se fracturan repentinamente sin aviso previo y pueden llevar al colapso de toda una planta. Colapso progresivo. Si un elemento estructural clave falla, como una columna o viga principal, puede producirse un efecto en cadena que arrastra al resto de la estructura. Este tipo de colapso es uno de los más peligrosos porque se da de manera súbita. Resonancia estructural. Cada edificio tiene una frecuencia natural de vibración. Si esta coincide con la frecuencia del sismo, se produce una ampliación de las oscilaciones, como si el edificio entrara en sintonía con el movimiento sísmico. Esto puede aumentar dramáticamente los desplazamientos y el riesgo de colapso. En resumen, un edificio no colapsa simplemente por el sismo en sí, sino por cómo está diseñado y construido. La buena ingeniería estructural puede marcar la diferencia entre una estructura que resiste
y una que se desploma. ¿Qué es el reglamento sismorresistente E030? En un país tan sísmico como el Perú, contar con una normativa técnica adecuada no es una opción, es una necesidad. Por eso el Reglamento Nacional de Edificaciones incluye el capítulo E030 titulado Diseño sismorresistente, que establece los lineamientos para diseñar y construir estructuras capaces de resistir sismos con seguridad. El E030 es de cumplimiento obligatorio para todo tipo de edificaciones, desde una vivienda unifamiliar hasta hospitales, centros comerciales, puentes, rascacielos. Su objetivo es proteger vidas humanas y minimizar pérdidas económicas frente a eventos sísmicos. Conceptos fundamentales del E030. Coeficiente sísmico. Es un valor que representa la fuerza sísmica básica que una estructura debe resistir. Este coeficiente no es único, depende de varios factores como la zona sísmica, el tipo de suelo, el uso de edificio y el sistema estructural empleado. A partir de este coeficiente se dimensionan las fuerzas horizontales que la estructura debe soportar. Espectros de diseño son curvas que representan la respuesta sísmica esperada según distintas frecuencias de vibración. Cada estructura tiene una frecuencia natural. Si esta coincide con la frecuencia predominante del sismo, se puede amplificar el movimiento. Los espectros permiten predecir estas situaciones y ajustar el diseño en consecuencia. Ductibilidad. Más allá de la resistencia pura, lo más importante es que una estructura sea dúctil, es decir, que pueda deformarse sin colapsar, disipando la energía en el proceso. La E030 privilegia sistemas que permitan estas deformaciones controladas para evitar fallas frágiles. Redundancia estructural. Un buen diseño debe contar con múltiples caminos para distribuir las cargas sísmicas. No se debe depender de un solo muro o columna. Si un elemento falla, otros deben ser capaces de absorber la carga. Esta redundancia aumenta la fiabilidad del sistema estructural. Obligatoriedad del reglamento. Todas las construcciones nuevas en el Perú deben seguir el E030. No importa si es una casa, un colegio o una torre empresarial. Ignorar esta norma no es solo ilegal, sino también altamente peligroso. Para edificios con mayor complejidad, como centros comerciales, hospitales, puentes, edificaciones de gran altura o con formas irregulares, el reglamento exige un análisis dinámico. Esto implica el uso de software especificado y modelos estructurales más detallados que permiten prever el comportamiento ante sismos reales con mayor precisión. Como dice una frase común entre ingenieros estructurales, diseñar sin el E030 es construir a ciegas. No se trata solo de cumplir con la norma, sino de salvar vidas. En conclusión, los sismos son inevitables, son parte de la dinámica natural de nuestro planeta y especialmente en el Perú. No se trata de si ocurrirá uno, sino cuándo. Pero aunque no podamos detenerlos, sí podemos prepararnos. La diferencia entre una tragedia y una historia de resistencia está en cómo construimos. Cada decisión en el proceso, desde el diseño estructural, la elección de materiales hasta la supervisión en obra, tiene un impacto directo en la seguridad de quienes habitan esa edificación. Si eres un estudiante, ingeniero, arquitecto, técnico, maestro de obra o autoridad municipal, tienes en tus manos una responsabilidad enorme. No basta con seguir planos, hay que entender el porqué de cada refuerzo, de cada detalle. Y recuerda, aplica la norma E030.
No lo veas como una carga, sino como una herramienta para salvar vidas. Exige calidad en cada etapa, desde sus estudios de suelo hasta el vaciado del concreto. Y sobre todo, construye con conciencia, porque detrás de cada muro hay una familia que confía en que su hogar resistirá. Construir bien no es un lujo, sino un deber.